Hola, soy Sirin, consultora de ventas en Rapidi y hoy os voy a hablar de la integración de Salesforce y Dynamics 365. Esto sería la agenda de lo que os voy a explicar. Os voy a hablar de Rapidi, quién somos, lo que hacemos y luego hablaré un poquito en detalle de la solución de integración de datos de Salesforce y Dynamics 365. Os voy a mostrar un ejemplo de cotización a efectivo y veremos cómo se ven los datos que conectamos desde el ERP en el CRM de Salesforce. Os voy a dar una idea de los puntos finales más comunes que suelen pedir nuestros clientes y os voy a explicar cómo ofrecemos un servicio todo incluido. Así que vamos allá. Primero, sobre Rapidi. Nosotros somos expertos en integración de datos. Tenemos más de 30 años en integración de datos. Integramos todas las versiones de Microsoft, integramos Salesforce, HubSpot y mucho más. Somos muy conocedores de Microsoft porque, de hecho, Rapidi viene desde Microsoft, ya que el fundador y director de Rapidi, que es Michael Bock, era parte del antiguo equipo de Microsoft cuando se llamaba Navision. Por eso tenemos una gran experiencia en Microsoft. Hemos empezado a trabajar con Salesforce también desde el principio, desde 2007, y trabajamos con HubSpot y muchísimo más que os voy a mostrar después. Tenemos una cobertura mundial, lo cual quiere decir que tenemos clientes en el mundo entero y esos clientes son de diferentes sectores. Ofrecemos una solución completa, flexible, sencilla y robusta. ¿Por qué completa? Porque ofrecemos todo lo que un cliente va a necesitar. Si, por ejemplo, estás buscando a integrar, en este caso, Salesforce con Microsoft, desde el principio te vamos a ayudar porque conocemos estos sistemas, no solamente los integramos. Os vamos a ayudar antes del proyecto, durante el proyecto, después del proyecto, porque tenéis el soporte incluido dentro de la suscripción. Flexible porque nos adaptamos a vuestras necesidades y sencilla porque trabajamos con nuestro sistema, que es una tecnología punta en la nube, que no requiere ningún tipo de programación, lo cual cualquier persona podría aprender a utilizar Rapidi y eso no se necesita programación, ni ingenieros, ni nada. Y es robusta porque pues, es una integración bastante completa. Estamos totalmente flexibles para adaptarnos a vuestras necesidades porque ya veréis un poco más adelante que tenemos esta experiencia en la integración de datos, pero no ofrecemos nada que sea como una solución que tiene que funcionar de la misma manera para todo el mundo, pero somos más de adaptarnos a las necesidades de los clientes y a las necesidades de cada proyecto, porque al final cada cliente es diferente y cada proyecto es totalmente diferente. Siempre hacemos un esfuerzo más allá para nuestros clientes, pues supuestamente porque ofrecemos este apoyo excepcional. Nuestro apoyo excepcional empieza antes de empezar el proyecto, porque estamos ahí. Si un cliente se está intentando decidir entre varios sistemas que quiere implementar, no sabe exactamente lo que les funciona, pues estamos ahí para apoyarles y también estamos ahí para daros este apoyo durante el proyecto y, como lo acabo de decir, también después del proyecto, que eso es un poquito difícil de encontrar en una solución que sea tan completa, con este apoyo tan excepcional. Y realmente el equipo de soporte que tenemos son los mismos consultores que estarían trabajando para vuestro proyecto. O sea, cuando vais a abrir un ticket porque tienes un problema, pues te va a contestar una persona que ya conoces, que está aquí, que ya conoce tu proyecto y te va a dar un apoyo bastante rápido y eficiente. Bueno, esa es una gran parte de las razones por las cuales beneficiamos de estas grandes diferencias en nuestros clientes, porque ofrecemos una solución completa y les encanta, y también siempre estamos ahí muy cerca de ellos para ayudarles siempre que hay un problema y eso se valora muchísimo. Pues sí, sería este el secreto de las 5 estrellas que tenemos en Salesforce App Exchange.
Pues llegamos a esto, tenemos, como lo acabo de decir, 5 estrellas como valoración media en Salesforce App Exchange. Estamos súper orgullosos porque ese es un trabajo de todos los proyectos que tenemos. También beneficiamos de 5 estrellas como valoración media del apoyo en los últimos 5 años. Esto se referiría más al soporte que estamos ofreciendo nosotros y es como nuestros clientes valoran el soporte que ofrecemos, lo cual tenéis incluido dentro de la suscripción. Tenemos también clientes satisfechos que nos escriben en G2, en cartera, en diferentes plataformas. Y ahora me gustaría pasar a explicaros un poquito cómo ofrecemos estas soluciones de integración de datos para Salesforce y Dynamics 365. Como lo he mencionado antes, trabajamos con un iPaaS. Es un iPaaS sin zona de staging para vuestros datos, o sea, no estamos guardando vuestros datos. Es una solución súper fácil de implementar, no requiere ninguna programación, como lo he explicado. Y, por supuesto, podéis conectar varios sistemas y empresas tanto como necesitáis. Podéis conectar cualquier tipo de dato, pueden ser datos estándares, personalizados, aplicaciones. Y ofrecemos esas suscripciones y servicios todo incluido. Tengo luego una explicación un poco más detallada de esta parte. Ahora me gustaría daros un poco este ejemplo de cotización efectivo. Lo que veis aquí en pantalla serían la mayoría de las implementaciones que hacemos. Es lo que nos piden la mayoría de los clientes. Pero no quiere decir que hay que integrar todo esto. Podéis tener una necesidad que sea un poquito menos, como puede ser un poco más. O sea, se pueden quitar objetos, agregar objetos comparado a lo que estáis viendo en pantalla. Vamos a analizar un poquito todo esto. Los rectángulos azules representaría Salesforce y los rectángulos blancos sería Microsoft Dynamics. Si miramos un poquito a la izquierda, tenemos un ejemplo donde veis cómo los artículos se convierten a producto, el precio a listado de precios y Y objeto a X objeto, lo que vais a necesitar, el objeto que sea que tenéis que integrar. Ahora vamos a ir paso a paso. Nosotros creamos el prospecto en Salesforce. El prospecto se va a convertir en cuenta, a contacto, a oportunidad. Ese sería el primer paso, que es la conversión del prospecto. Después tenemos esta cuenta que se va a convertir en cliente, el contacto en contacto, la oportunidad en pedido, el pedido a pedidos abiertos y esta sería la fase de aceptación de la cotización. A partir de ahí, el pedido está aceptado, se va a convertir a factura, a nota de crédito. Aquí estamos facturando el pedido y la factura se va a transformar en historial de ventas y también en pago. Aquí estaremos hablando, pues, esta fase, como acabo de decir, de facturación y luego el pago se va a convertir en historial de pagos y aquí cerramos el ciclo con el pago de la factura, ¿vale? Eso sería lo más habitual, pero también es posible que dentro de una empresa haya otras necesidades diferentes y nosotros nos adaptamos totalmente, siempre partimos a partir de aquí y desde aquí vamos a quitar o a agregar, ¿vale? Ahora aquí vamos a ver cómo vais a ver los datos que estaban, por ejemplo, en vuestro Dynamics, cómo lo vais a ver en Salesforce. Imagínate que ya hemos acabado la integración, pues eso es lo que vais a ver en Salesforce. Vais a ver, como lo podéis ahí ver que está en inglés, que dice Sales Orders, Sell to Customer, eso sería el pedido del cliente. Y luego veis el Sales History, que serían las facturas, Ledger Entries, que sería el registro contable, y también los contactos. Todo ha pasado desde el ERP al CRM. Ahora me gustaría ir a los puntos finales más comunes. Esto sería las soluciones que nos suelen pedir más los clientes que tenemos. Como podéis ver, tenemos todas las versiones de Microsoft, porque os he explicado que somos expertos en Microsoft, pero también podéis ver Salesforce, HubSpot, Shopify, Oracle, Dayforce, SAP, Workday, Storyblock, BigQuery y muchísimos más, o Data. O sea, no dudéis en
contactar con nosotros y decir, mira, tengo tal CRM que quiero conectar con Microsoft o tengo Salesforce que quiero conectar con tal ERP. Siempre estamos a tiempo de mirar y ver y daros, por supuesto, una confirmación de que pues sí podemos llevar a cabo el proyecto. El todo incluido. ¿Por qué ofrecemos un servicio todo incluido? Pues simplemente porque es una inversión que viene una cuota única de implementación. La implementación solo se paga una vez del trabajo que vamos a hacer para conectar vuestros sistemas, más la suscripción anual que incluiría el soporte, ¿vale? Para cualquier problema que vais a tener. Entonces es un todo incluido porque tenéis de uno la plataforma de integración donde os viene la configuración de integración, la herramienta de datos avanzada, el registro de notificaciones, podéis tener acceso a monitorizar y el conector de Rapidi. Y luego vienen esas plantillas, que sería el ejemplo que os he mostrado. Tenéis ahí acceso a procesos empresariales completos, como os lo acabo de mostrar. Está totalmente preconfigurado, lo cual os va a ahorrar muchísimo tiempo. Está ya basado en mejores prácticas, se puede personalizar según vuestra necesidad y también ofrecemos documentación que os va a explicar cómo hacer si queréis hacer cualquier cosa por vuestra cuenta. El soporte está incluido. ¿Para qué quiero soporte? Pues necesitáis soporte para mantener la integración, para añadir campos a las transferencias existentes, para asesoramiento sobre la integración y también, por supuesto, para resolver errores de datos cuando ocurren los errores que a veces pasan. Bueno, pues eso sería todo. Si necesitáis más información, pues podéis entrar a nuestra página web, vais a ver que hay panorama de las soluciones, todo eso se puede descargar. Tenemos casos prácticos, hojas informativas, casos de otros clientes, de otros proyectos. Hay documentación técnica detallada en el MyRapidi y, por supuesto, estoy yo, estamos todos nosotros a vuestra disposición. Si necesitáis lo que sea, nos escribís y siempre os vamos a contactar súper rápido, súper encantados y explicaros cualquier duda que tenéis. Muchísimas gracias y bueno, hablamos pronto.